Hola, Dios te bendiga. Un abrazo inmenso una vez más en este tiempo de oración, de intercesión, de búsqueda y de clamor al Señor. Y este tiempo estoy seguro por el Espíritu Santo que ya estaba escrito en la eternidad como ese tiempo glorioso, precioso, por el cual el Espíritu Santo vendría a hablarnos a nuestro corazón. Es muy importante que tú y yo hoy, en este momento y en el momento que te llegue esta enseñanza, podamos estar conectados con ese Dios Espíritu Santo, porque es la única forma de entender su palabra y de que seamos revestidos, llenos de su gloria, poder y presencia para poder enfrentar cada situación y cada circunstancia y aprender que de la mano de Él somos más que vencedores. Si yo fuera tú, diría amén, y vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de ese soberano Rey de gloria. Acompáñame en oración. Padre mío y Dios mío que estás en los cielos, todo honor y toda gloria sean para ti. Señor, en este momento presento mi vida delante de ti y presento, Señor, la vida de toda persona, Padre mío, que por tu Santo Espíritu puede, Señor, ver y escuchar este mensaje, bendito Rey. Padre Celestial, estoy completamente convencido que tú siempre, bendito Dios, produces en nosotros, por tu Espíritu y por tu palabra, algo nuevo y diferente que nos permite entender el reino de los cielos, que nos permite entender el camino, la verdad y la vida, que es ese Jesús de Nazaret, que vino por nosotros, que se entregó, que murió, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del trono del Padre. Señor, gracias, porque dirijo mi oración a ti en el nombre de Jesús y con la unción y la dirección del Espíritu Santo, a fin, Dios mío, de que esta oración conecte, Padre Celestial, cada vida, Señor amado, a quienes le llega este mensaje con esa presencia tuya. Que no haya estorbo alguno, Señor, para que esta palabra llegue al corazón, a la mente, Señor, y a las vidas y produzca, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad. El acercarnos a ti, el poder, Dios mío, buscar tu rostro. Es imprescindible, Señor, que nosotros entendamos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que seas bendiciendo, Señor amado, cada vida y cada persona. Bendícenos como ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual, y permítanos seguir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque de tu mano, Señor, sabemos que somos más que vencedores, y por lo tanto te exaltamos y te loamos. Recibe todo el honor y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder estar nuevamente en este tiempo de este precioso y glorioso y poderoso ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Hoy hay una palabra que es parte de lo que la Biblia dice que estemos recordando siempre, que estemos repitiendo siempre, porque es absolutamente importante este mensaje, este tema para la vida del creyente, del no creyente, porque es lo que nos permite estar cerca de la presencia de nuestro Dios. Y precisamente el tema que vamos a ver hoy tiene como título esta enseñanza: que no sea tarde. Y ya el título dice absolutamente mucho. Que no sea tarde. Estamos entrando a un tiempo donde tradicionalmente se le llama la Semana Santa, la Semana Mayor. Y es un tiempo donde, desafortunadamente, y lo digo con mucha vehemencia, desafortunadamente, se le ha dado un concepto espiritual de momento, de espacio, de algo efímero y de algo pasajero. Pero qué importante cuando entendemos, primero, que todos los días son santos, que todos los días hay que vivirlos en la santidad y en ese
acercamiento a Dios. Y lo segundo es que necesitamos entender que esta semana que se maneja como esa semana de pasión, de esto tan fuerte que vivió nuestro Señor, no puede quedar simplemente en una semana, no puede quedar suspendido en un espacio que cada año lo recordamos. El Evangelio va mucho más allá que el ritual y la tradición, y por eso esta enseñanza yo espero con todo mi corazón y con la ayuda del Espíritu Santo que la tomes, la aprecies en tu corazón y te lleve a un nivel espiritual de relación con Dios mucho más precioso. Que no sea tarde. Y como introducción, bueno, ya te di un poco de la introducción, podemos hablar de este título como esas oportunidades que hemos tenido de parte de Dios para acercarnos a Él y que en muchas ocasiones las hemos dejado pasar. Es absolutamente importante reflexionar sobre esta enseñanza o prédica o reflexión y que nos permita recordar la más importante situación que nos ha separado, nos separa y nos separará de Dios, de su presencia, de su bendición, que es el pecado. Y precisamente quiero hablarte de ello. Un tema que muchos creyentes, aún mucho más en la gente que no es creyente, ha sido un tema que se ha dejado pasar, como decimos coloquialmente, por agache. Y es importante que nosotros recordemos el tema del pecado, porque precisamente fue la lepra, fue la llaga que llegó al hombre para separarnos, para enfermarnos espiritualmente, separarnos de Dios y llevarnos a la muerte. Y precisamente que no sea tarde, que podamos entender esta verdad absoluta. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y yo lo hago personal: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hubo una separación por el pecado entre ese padre y nosotros como sus hijos, y Dios precisamente por esto es que odia y aborrece el pecado, como tú y yo tenemos que entender que tenemos que odiar y aborrecer el pecado. Quizás suene fuerte el decir odiar o aborrecer el pecado, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque si el mismo Dios lo aborrece, ¿cuánto más nosotros como sus hijos, como su creación, tenemos que aborrecerlo y separarnos y liquidarlo y hacer de esto algo que literalmente se pueda fulminar de nuestra vida? Dios odia el pecado, y voy a decirte de una manera muy puntual por qué Dios odia el pecado y por qué tú y yo debemos de odiar el pecado. Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. El salmista en el Salmo capítulo 5 versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dios es un Dios que en su naturaleza es santo, 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 es puro, es lo más puro que podamos y que pueda existir en toda la esfera del universo. Dios es puro, inmensamente puro. En Él nunca cabría una mínima forma de cualquier pecado. Y por eso Dios lo odia, porque el pecado es lo opuesto, lo que está opuesto a su naturaleza. Cuando vemos el Salmo 5:4, dice: el malo no habitará junto a ti. Aquí es donde yo tengo que recordarte que hablar del pecado es absolutamente importante, que tú y yo en este tiempo lo entendamos. Porque nada nos ganamos con seguir una tradición religiosa en cualquier estamento de movimiento, o de corriente o de comunidad.
religiosa. Nada nos ganamos si no alejamos el pecado de nuestra vida. Y el problema hoy en día con este tema es que poco se predica del pecado, poco se habla del pecado. Y hemos de cierta forma amañado y familiarizado el pecado aún en nuestra vida y en nuestro entorno, y todo, absolutamente todo, parece normal. El aborto es normal, la ideología de género es normal, odiar, matar, destruir, pleito, contienda, infidelidad, eso parece normal en este siglo. Pero es precisamente lo que Dios aborrece totalmente en Él y en nosotros, porque esto es lo que más desgracia trajo y traerá a la vida del ser humano. El malo no puede habitar junto a Dios. Nosotros somos pecadores, sí, claro. Mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, estamos expuestos por esa naturaleza a fallarle a Dios. Pero tenemos en Cristo Jesús esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y ahora que vas a entrar en este tiempo, quizás aprovecha entonces a entender que no se trata de un espacio, de un tiempo, de una semana, sino de entender y llevar siempre en tu corazón y en tu vida que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó un precio muy alto para nuevamente hacer ese puente que se había roto por el pecado entre Dios y tu vida, entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Es absolutamente importante que yo te hable de este tema, porque es lo que está llevando al caos en la vida del hombre, en la vida de la mujer, de los hogares, de las familias, de las parejas, de los jóvenes, niños, adolescentes. Ha sido, es y será el pecado cuando le dejamos y tener una cabida en nuestro corazón, lo que nos va a destruir y lo que ha destruido y hoy lo que destruye la sociedad. Dios odia el pecado. Dios no tolera ninguna forma ni manifestación del pecado, porque Él es santo. Quiero leerte un texto en Isaías capítulo 6 y versículo 3, y voy a ir rápido porque quiero ser muy puntual con esta palabra. Isaías capítulo 6 y versículo 3, y quiero que me escuches como dice este texto. Bendita la gloria y el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 3 dice: se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Esto era lo que se hablaba y se decía en este pasaje cuando hubo una manifestación gloriosa, y estos seres decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y esto lo decían en este capítulo estos seres espirituales llamados serafines. Entonces tenemos que entender, lo primero es que Dios es un Dios que es santo a la máxima potencia y no tolera ninguna manifestación de pecado. No existe pecado pequeño, no existe pecado grande, no existe pecado piadoso, no existe. El pecado es muerte. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Ahora, su santidad, la santidad de Dios personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier contaminación. Romanos 9:14. Voy a hacer algunas lecturas para que podamos tener bases bíblicas. Romanos 9:14 nos dice: pues estamos diciendo entonces que Dios es injusto. Por supuesto que no. Sí, por supuesto que no. Dice: pues Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Él es, su santidad personifica su perfección moral
y la completa ausencia de cualquier contaminación. Quiero leerte también el Salmo 89 y versículo 35, también para que corroboremos y tengamos base bíblica. Salmo 89, 35, bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Gloria a Dios. Salmo 89, 35. Mira cómo dice este versículo. Dice: le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Dice el Señor: le hice un juramento a David, por mi santidad no puedo mentir. Es por eso que su santidad personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier contaminación. Ahora, la Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, indignación y la absoluta aversión. Por ejemplo, dice Isaías 1:6 que el pecado se describe como una llaga podrida. Isaías 1:6. También habla de contaminación. Esto lo podemos ver en el Salmo 38:4. Dice también en Isaías 1:18 que es como una mancha carmesí. Todo esto simplemente tiene que ver con la postura de Dios y la actitud de Dios que presenta la Biblia frente al pecado, y son fuertes sentimientos de hostilidad, indignación y absoluta aversión. Dios odia el pecado por la sencilla razón de que el pecado nos separa de Él. El pecado nos separa de Él. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Han sido nuestros pecados y nuestras iniquidades las que han hecho división entre Dios y el hombre. No se entiende, y es una pregunta que puedes hacerte, no se entiende por qué, si cuando pecas te alejas de un Dios bueno que te quiere amar, bendecir, cuidar, proteger, proveer. No se entiende si el pecado es lo que aleja todas esas bendiciones de Dios. ¿Por qué la gente lo sigue practicando? Porque una cosa es que accidentalmente, sin premeditación, tú cometas un pecado, y otra cosa es que de día a día tu vida sea una vida de estar pecando, fallando, declarando faltas en tu vida, y es como si no te dieras cuenta que cada vez que cometes o que practicas un pecado, se abre más esa brecha y ese espacio en cuanto a la relación entre Dios como Padre y tú como hijo. Y empieza una vida de dolor y de tristeza, porque el pecado es muerte. La paga del pecado, dice Romanos 6:26, la paga del pecado es muerte. Entonces no se puede entender por qué seguimos en este siglo XXI con la cantidad de mensajes que advierten que el pecado destruye. No se entiende por qué el hombre sigue empecinado en pecar, en fallar, en sacar a Dios de su vida, en hacer lo que literalmente le venga en gana, y no tener en cuenta que va camino a la destrucción por el pecado. Dios odia el pecado por esa sencilla razón, porque nos separa de Él. Yo voy a leerte precisamente ese
texto en Jeremías 5:25. Es importante que yo te lea ese texto. Jeremías 5:25. Bendita la gloria de nuestro Dios. Dice: su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. El pecado, lo que estés practicando, mentira, robo, infidelidad, malos pensamientos, adulterio, pornografía, infidelidad, chisme, pleito, contienda, disensiones. Esto dice este versículo 25 de Jeremías 5. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. A veces podemos preguntarnos qué es lo que está pasando en mi vida, que no veo esas bendiciones, que no veo lo bueno que me han dicho que Dios es, que no veo que mi vida comience a fluir de una manera donde vea la gracia y el favor de Dios. Y hoy te digo con toda veracidad, dolor y también tristeza, quizás puede ser ese pecado que no has querido soltar, que no has querido dejar, que no has querido hacer morir en tu vida, lo que esté estancando, lo que esté creando una barrera que impida esas cosas buenas y esas bendiciones, porque la Biblia lo dice. Jeremías lo estaba diciendo, y ahí te dejo ese texto. Mira, el pecado fue lo que causó que Adán y Eva se escaparan de Dios y se ocultaran entre los árboles del huerto. Hay una anotación acá, y es: el hecho de que Dios odie el pecado significa que Él odia el estar separado de nosotros. Su amor exige restauración, que a su vez exige santidad. Dios odia el pecado porque Dios nos creó para que estuviéramos cerca de Él. Dios nos creó para que pudiéramos disfrutar de su presencia. Dios nos creó para que pudiéramos ir y correr como hijos a Él como papá. Pero no podemos estar cerca de Él porque el malo no puede habitar junto al poderío y la santidad de un Dios que es santo, santo y siempre santo. Es por eso que Dios odia el pecado, porque nos separa de Él, y Él odia estar separado de nosotros. Él nos hizo para que habitáramos cerca de Él. Salmo 90 cita: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te quiere proteger, te quiere guardar, te quiere proveer, te quiere bendecir, pero a menos de que dejemos de lado el practicar el pecado, nunca vamos a poder habitar bajo el abrigo del Altísimo. El pecado te lo va a impedir y me lo va a impedir. Por eso todos los días clamo a la sangre de Jesús, conforme la palabra dice, porque su sangre nos limpia de todo pecado, y me aparto más y más lo aborrezco y más odio el pecado, porque el pecado o te mata o simplemente, si lo dejas de practicar, te eleva a unos niveles de gloria y de bendición que jamás nadie nos va a poder dar. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Dios odia el pecado debido a su sutil engaño que nos seduce a centrarnos en el placer mundano y se excluyen las bendiciones de Dios. Aquellos a quienes se les han perdonado los pecados pueden decir, como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Dios odia el pecado porque nos engaña con falacias, con simplezas, con baratijas.
Y lo que Dios busca es que nosotros habitemos, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, lo dice el Salmo 16:11. El odio que Dios tiene del pecado implica que Él ama a su pueblo y quiere bendecirlo. Dios ama a un pueblo que se guarda, que se cuida de pecar. Dios ama tu vida cuando te esfuerzas, cuando luchas, cuando trabajas en tu alma para agradarle a Él. Hoy en día lo que vemos tristemente son vidas que están totalmente llevadas a pecar, a la inmundicia, sin ningún pudor y sin ningún escrúpulo. Que no sea ese tu caso, que no sea esa tu vida. Oye, hoy ese Dios de amor está diciendo: sal de ahí, yo te quiero cerca. A través de Jesús, mi Hijo, yo te limpio de todo pecado. Sal de ahí y permite que yo pueda abrazarte, pero quiero abrazarte en la santidad de lo que yo soy, de lo que yo vivo, y tú lo puedes hacer porque la sangre de Jesús, cuando la aceptas y vives en Él, por Él y para Él, te limpia de todo pecado. Otra razón por la que Dios odia el pecado es que nos ciega a la verdad. Dice que Jesús comparó los falsos maestros con ciegos guías de ciego en Mateo 15:14, solamente para que los tengas de referencia. Juan dice que el que aborrece a su hermano no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y en primera de Juan 2:11 dice que el pecado tiene consecuencias que el pecador a menudo pasa por alto. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es una cosa impresionante, por lo cual que no sea tarde de reconocer el pecado y apartarnos de él. Por último, te quiero decir dos cosas. Dios aborrece el pecado porque nos esclaviza. El pecado te hace esclavo, y quien es dueño de tu corazón y de tu mente, te vuelves esclavo de esto. Por eso es tan importante que entendamos que Dios odia el pecado y nos lleva a que nosotros también odiemos el pecado. Hay un claro caso que el pecado nos esclaviza, y fue la historia de Sansón, que en algunas ocasiones la hemos tocado. Cómo terminó siendo esclavo Sansón de sus enemigos, siendo burla, siendo escarnecido, pisoteado, siendo avergonzado, porque contempló el pecado en su vida. Y hoy en día la gente está esclava del pecado, al mundo del alcohol, del cigarrillo, de la mentira, la pornografía y una lista interminable. Pero Dios te quiere sacar de ahí, porque Dios nos hace libres a través de Jesucristo, su Hijo. Y lo otro es que Dios odia el pecado porque disminuye nuestro amor por Él. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:15 y 16. Y también el apóstol Santiago nos advierte del peligro de abrazar el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Odiamos el pecado porque nos separa de Dios. El pecado absolutamente
no tiene nada que ver con la santidad de nuestro Dios. Y estamos a puerta de un encuentro glorioso con Él. Pero Dios, a través de Jesucristo, viene a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado. Que no sea tarde que puedas entender este mensaje. Que el Espíritu de Dios te ayude, me ayude a poderlo guardar en nuestro corazón y poder hacer que sea de bendición para nosotros. Oramos al Señor con todo nuestro corazón y le pedimos que nos ayude. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Padre mío y Dios mío, solamente, Señor, en este minuto, Señor, que tengo decirte tu misericordia, Señor, sobre cada uno de aquellos que hoy necesitan ser libres de todo pecado y de toda maldad. Oro por aquellas personas que hoy están sintiendo en su corazón ese mover del Espíritu Santo que les dice a sus vidas: deja el pecado porque te quiero bendecir. Limpia tus vestiduras porque quiero llevarte de un nivel a otro nivel de gloria y de poder. Deja el pecado porque no quiero que estés lejos de mí, te dice el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que sea esta palabra rema en tu corazón. Un abrazo y comparte esta palabra. Dios te bendice.